profecías de estos tiempos es la proliferación de los falsos profetas. Esta profecía tiene un cumplimiento en nuestros tiempos de manera impresionante. En Mateo capítulo 24 y verso 24 se registra la advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a los creyentes, incluso a los no creyentes. En los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas. A los creyentes, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Juan, se registra en 1 de Juan 4:1, nos dice: Amados míos, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. Los creyentes de vez en cuando, y muy a menudo, lamentablemente muy a menudo, son atrapados por estos personajes con una careta de ovejas, pero en realidad por dentro son lobos rapaces. Se aprovechan de la buena fe de los creyentes que buscan un encuentro real, un encuentro espiritual con Dios, que van buscando una sanidad divina, un descanso espiritual, una dirección para sus vidas. Y estos personajes mezclan como magos oscuros la verdad con la mentira para dárselos a ellos. Y muchos hermanos y hermanas de buena fe quedan atrapados y seducidos por estos personajes, por estos falsos profetas. Los no creyentes de vez en cuando también caen en sus redes, y muchos de ellos se decepcionan y el Evangelio de Jesucristo es blasfemado. Estos personajes se multiplican como moscas en verano y ostentan títulos de grandeza tales como el profeta de Dios, el patriarca, el apóstol de Dios. Increíble. Solo de escuchar esa palabra nos causa impresión de cómo cualquier individuo pueda decir eso. Se ponen estos títulos como si fueran títulos nobiliarios de la aristocracia, como duques, archiduques, príncipes, y toman estos títulos. Y Dios nunca los ha llamado como profetas, nunca los ha llamado como apóstoles. De hecho, el 99.9%, escuchen hermanos, amigos, el 99.9% de estos personajes que salen anunciándose como el profeta, el apóstol, el 99.9% son completamente falsos. Aquel que tiene un llamado verdadero de Dios, aquel que tiene un don verdadero de Dios, no necesita anunciarlo y autoproclamarlo. Es como el buen perfume, no necesita ser anunciado. Estos personajes que se autoproclaman apóstoles de Dios, el profeta de Dios, en realidad son arrogantes, blasfemos, ponen palabras de Dios en su boca que Dios no ha dicho, y son, la verdad, la vergüenza del Evangelio. Hoy vamos a conocer algunas claves para descubrir a estos falsos profetas. Es muy importante esta cápsula bíblica porque aquí vamos a encontrar las formas de cómo descubrir a estos falsos profetas. En Mateo capítulo 7 y verso 15, nuestro Señor Jesucristo nos deja una clave importante. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Una clave importante es que estos personajes siempre vendrán con una máscara de piedad,
con palabras melosas, hablarán de santidad, del amor de Dios, de fe, de esperanza. Mas sin embargo, por dentro estos personajes son lobos rapaces porque están tomando títulos que no les corresponden. Ellos van a venir con una apariencia de piedad, lo dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas, porque vendrán a ustedes vestidos de ovejas. Tengan mucho cuidado con eso. Y nos dice cómo vamos a reconocerlos: por sus frutos, no por sus palabras, no por el humo que venden estos adivinos del mundo, sino por sus frutos. Vamos a ver qué tipo de vida llevan, hacia dónde realmente están conduciendo a la gente. Si están trayendo a las personas a la adoración única de Jesucristo del Padre, o realmente están desviando la atención de la gente hacia ellos y se están poniendo ellos como si fueran la estrella del momento. Otra clave importante, pero muy importante, es que estos personajes carecen de poder. No tienen ningún poder al estilo de los profetas, ¿verdad? Que por el Espíritu de Dios levantaron muertos, multiplicaron los panes, digamos como en el caso de Eliseo, a excepción de Jesucristo. Abrieron el mar rojo en el caso de Moisés. Hicieron descender fuego del cielo como en el caso de Elías. No, estos personajes carecen absolutamente de poder. Lo único que hacen es vender humo, hacer un espectáculo, producir emociones en la gente, pero la gente se va igual de enferma, igual de atribulada, simplemente se va emocionada. En 1 Corintios capítulo 4 y verso 19 es muy importante que tenga esta escritura y la aprenda de memoria para tener un recurso en contra de estos falsos profetas. Dice el apóstol Pablo: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Otra vez: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el contexto de lo que estamos hablando, todo lo básico que sé de Jesús, everything I know about Jesus, todo everything lo aprendí en la Iglesia Católica. I learned about in the Catholic Church. No soy un pastor anti-católico. Nunca han oído un solo mensaje mío. I'm not an anti-Catholic pastor. You Y have no existe. never ever heard a message of that kind from me. Atacando. Con muchos de nosotros, porque hemos seguido buscando una respuesta distinta, siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil. Convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra. hablando, obviamente que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la palabra creativa de Dios. Dios a través de su palabra hizo los cielos y la tierra.
Pero en el contexto de estos falsos profetas, en el contexto de esta enseñanza, el apóstol Pablo dice, voy a ir y voy a ver no solamente las palabras, sino el poder de esos arrogantes, ¿sí? Usted tiene que probar a estos profetas, a estos adivinos, así como le llama el profeta Jeremías, adivinos. Ellos en realidad tratan de adivinar y muchas veces, cuidado con eso, hay un espíritu satánico que toma a estos personajes para adivinar. Tengan cuidado con eso. Voy a ver el poder, no las palabras de estos arrogantes, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. En el contexto, obviamente, de lo que estamos hablando y de estos personajes que siempre están diciendo y proclamándose los profetas de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12 y verso 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Una característica de los profetas de Dios, de los apóstoles de Dios, es que hacían prodigios y señales auténticas. Ciegos miraban, paralíticos se levantaban, y había de toda suerte de milagros y maravillas impresionantes que no se podía dudar del auténtico llamado de estos hombres de Dios y cómo Dios les había dado un don sobrenatural para ayudar a los necesitados. Ninguna de estas personas andaban envanecidos, poniendo su nombre, ni andaban autoproclamándose, ni nada de eso, ¿sí? De forma arrogante como estos personajes lo hacen, sino que ellos mostraban las credenciales que traían, el poder de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, una de las maneras más importantes de cómo descubrir la falsedad de estos personajes es que muestren su poder. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el don? Hay tanta gente necesitada, hay tantos niños enfermos, hay tanta gente desahuciada, hay tanta gente que está sufriendo. ¿Y dónde está el poder? ¿Dónde están esos estadios llenos de enfermos? Para que vean el engaño en que muchas veces podemos caer cuando somos seducidos por estos falsos profetas del día de hoy. Otra clave que desenmascara a estos falsos profetas precisamente es la señal de profeta. El profeta tiene una señal de profeta. Tiene algo que en la Biblia le llama señal de profeta. De esa manera también usted puede descubrir a este falso profeta, que nos muestre la señal de profeta. Y muchas veces ni siquiera saben qué es eso, la verdad. Como a veces, con todo respeto y amor, yo le he preguntado a personas que se proclaman ser los profetas de Dios, y les digo, ¿y ustedes tienen la señal de profeta? Y dicen, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, la señal de profeta, porque el profeta tiene una señal de profeta en la Biblia. Muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera saben dónde viene eso en la Biblia o cómo se puede descubrir eso. Bueno, en Juan capítulo 4, eso está presente en la vida de Jesucristo, el cual uno de sus ministerios fue precisamente ser un gran profeta. Jesucristo, entre muchos títulos, tuvo 4 títulos fundamentales: Hijo de David, Hijo de Abraham, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre era un gran profeta, un gran profeta. Como decía el Espíritu de Dios al profeta Ezequiel, Hijo del Hombre profetiza, ¿verdad? Dice así en el Evangelio de Juan capítulo 4
Vamos a leer 4 en el nombre del Señor Jesucristo. Juan 4 dice aquí en el 24, Dios es espíritu. Bueno, vamos un poco más arriba. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Una de las señales más importantes de un profeta es conocer los secretos de los corazones de los seres humanos. No adivinar, no que alguien ya se los contó, porque suele pasar mucho eso, ¿sí? Alguien va y le cuenta al supuesto profeta algo y ya dicen como que Dios dijera. Eso no es correcto. Eso es una artimaña, una trampa para engañar a la gente. No, verdaderamente los profetas de Dios, al igual que Samuel le dijo a Saúl, regrésate a tu casa, las asnas ya se encontraron, ¿sí? Y tu papá está preocupado por ti. Caray, tremendo, ¿no? Un profeta verdadero de Dios conoce los secretos del corazón de la gente. Esa es una señal auténtica. Tiene discernimiento de espíritu al 100%. Pero en este tiempo es increíble la proliferación de estos falsos profetas. Hay miles o cientos de miles, imagínese usted, cientos de miles de supuestos profetas de Dios en el mundo. Y al mismo tiempo el mundo está en caos y al mismo tiempo los hospitales están llenos de enfermos. Hemos sido azotados por pandemias y ahí están esos cientos de miles de profetas de Dios, imagínense. Increíble la falsedad de la inmensa mayoría de estos personajes. Por supuesto, nada contra ellos, simplemente estoy hablando de manera impersonal, ¿sí? Estoy trayendo esa enseñanza como un recurso para los creyentes y no creyentes de cómo descubrir a un falso profeta. Termino con estas escrituras, Jeremías capítulo 23, leo unos versos del profeta Jeremías, el Espíritu del Eterno hablando por el profeta Jeremías, capítulo 23, 16, 17. Dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, una clave, y de la maldad de sus obras. 25, verso 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas?
que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sí? Tenemos que ponernos atentos a las cosas que pasan en estos tiempos, mis hermanos, y no creer a cualquier persona que diga, yo soy un profeta de Dios, yo soy el apóstol de Dios, porque es muy peligroso. Mucha gente que creyó de manera ciega a estos personajes, la gran mayoría de las veces terminaron muy mal, y quedaron en un peligro tremendo, porque si estos falsos profetas logran seducir a los cristianos, entonces harán con ellos lo que quieran. Tengamos cuidado. Dios me les bendiga. Como siempre, es un placer estar con ustedes en estas cápsulas bíblicas. Dios les bendiga mucho.